Esta enorme planta química trabaja día y noche produciendo muchos productos diferentes. Pero una simple célula microscópica puede realizar procesos químicos mucho más variados y eficientes que cualquier planta química del planeta. La química de la vida. ¿Cómo hacen las células para realizar procesos químicos que hacen posible la vida? ¿Cuál es el secreto? Se oculta en una clase de moléculas vitales, las proteínas, y en su estructura y su función. Se han criado ovejas desde la edad de piedra, no solo por su carne y leche, sino principalmente por su lana. La primera fibra natural a partir de la cual los humanos fabricaron telas. La lana es el vellón de la oveja. Y las fibras de lana están compuestas de moléculas denominadas proteínas. Las proteínas están no solo en la lana, sino también en mi cabello, en mis músculos y en los de las ovejas. Están en mis ojos recibiendo luz, digieren la comida, en general dirigen el organismo. A pesar de su diversidad, toda la vida en nuestro planeta tiene una cosa en común: compuestos de carbono y, lo más importante, moléculas de proteínas. La historia de la vida es la historia de las proteínas, y la historia de las proteínas es la historia de su estructura y su función. Las proteínas pueden hacer muchas cosas. Son útiles como materiales estructurales. Lana, seda, cabello, picos y uñas. Todos están compuestos por moléculas de proteínas. Otras funcionan como enzimas, catalizando reacciones dentro de las células vivas. Sin embargo, otras transportan materiales vitales para las células y a su vez remueven los desechos. La hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, es una proteína. Las proteínas catalizan y controlan reacciones que nos permiten crecer y estar vivos. Regulan funciones de nuestro organismo, almacenan nutrientes vitales, nos protegen de enfermedades. Ingerimos proteínas, nos vestimos con proteínas, somos proteínas. El número total de las diferentes clases de todas las especies de organismos vivos se encuentra en el orden del billón. No obstante, todas las proteínas están compuestas por solo 20 bloques básicos denominados aminoácidos. ¿Cómo es posible que semejante número de diferentes moléculas surja de solo 20 componentes básicos? La respuesta comienza con una observación minuciosa de la estructura del aminoácido. Todos estos tienen una estructura común. Poseen un átomo de carbono en el centro, unido a un grupo amino por uno de sus lados y a un grupo ácido por el otro. También están unidos a un hidrógeno. Hay un cuarto grupo denominado grupo lateral. Cada aminoácido posee un tipo diferente de grupo lateral. Están representados por distintas formas. Todos los aminoácidos, excepto uno, son moléculas óptimamente activas. Los aminoácidos están unidos como las cuentas de un collar, formando secuencias extensas denominadas cadenas polipéptidas. La estructura y función de una molécula proteica está determinada por el orden, el número y el tipo de aminoácidos de la cadena. La secuencia de aminoácidos se denomina estructura primaria. ¿Cómo se forma esta cadena? ¿Cómo se produce la polimerización? Aquí tenemos un aminoácido con su grupo lateral, representado por la elipsoide. Tenemos un aminoácido diferente con otro tipo de grupo lateral, representado por un hexágono. Cuando estos aminoácidos están cerca uno del otro, el grupo amino de uno de ellos reacciona con el grupo ácido del otro.
Cuando esto sucede, se elimina agua y se forma una unión péptida. Uno por uno se unen más y más aminoácidos formando una larga cadena. Muchas proteínas tienen más de 100 unidades aminoácidos en una sola cadena polipéptida. Cada cadena posee una espina dorsal compuesta por unidades repetidas. Unidos a esta espina dorsal se encuentran los diferentes grupos laterales. Cadenas de aminoácidos ópticamente activas son las que hacen posible la vida y su diversidad. Toda la vida depende de la distribución de los aminoácidos en la cadena. ¿Por qué? En la historia de la estructura proteica, la cadena es solo el punto de partida. En realidad, la mayoría de las cadenas están desviadas y arrolladas. ¿A qué se debe este arrollamiento? A los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno entre las distintas partes de una sola cadena o entre ellas da un segundo nivel de estructuras a las proteínas. La diferente propiedad de los cabellos, la lana y la seda se determinan por la estructura de sus moléculas proteicas. Nuestros modelos presentes de estructuras proteicas derivan del estudio de dibujos formados por la difracción de rayos X de proteínas cristalizadas. Debido a la complejidad de la estructura proteica, recién comenzamos a comprenderlas a mitad de este siglo. En Estocolmo, Suecia, los codiciados premios Nobel. En la especialidad química fue galardonado el doctor Linus Pauling del Instituto Tecnológico de California. Uno de los pasos claves para revelar el misterio de los puentes de hidrógeno en la estructura proteica significó para Linus Pauling un resfrío y un premio Nobel. 1988. Pauling vive en la región del Big Sur, en el norte de California. Su hábitat es su oficina. Pasa gran parte del día sentado en un escritorio trabajando en un nuevo interés de investigación, los metales. Al comienzo de su carrera, Pauling tenía otro interés, la estructura de las moléculas proteicas. En ese momento había varias teorías en conflicto. Pauling y sus colegas creían que el primer nivel de la estructura proteica era la cadena polipéptida. Entonces formularon una pregunta fundamental. ¿Cómo se cierra la cadena? No podíamos responder esa pregunta, pero decíamos que quizás estaba unida por medio de los puentes de hidrógeno. Concluimos en que existen cadenas polipéptidas en las proteínas que se enrollan y desenrollan y que están enrolladas en una configuración bien definida con diferentes partes, unidas por puentes de hidrógeno. Si estas cadenas estuvieran extendidas, superarían el largo del diámetro de la molécula. En 1937 pasé buena parte del verano trabajando con lo que suponía que serían los modelos de cadenas polipéptidas por la forma en que están enrolladas. Quería enrollarlas de modo que se formaran puentes de hidrógeno. No tuve éxito. El hecho es que creía que había algo sobre las proteínas que quizá no sabía. Pauling siguió trabajando en el problema, pero la solución no llegaba. Un día tuvo una intuición crucial sobre algo completamente distinto e inesperado. Tuve un resfrío. Estuve en cama 2 o 3 días, leí historias de misterio, lectura ligera, pero me aburrían. Entonces le dije a mi esposa, tráeme una hoja de papel que voy a trabajar en ese problema de las cadenas de polipéptidos en proteínas. Me trajo una hoja, la regla de cálculo y un lápiz y me puse a trabajar. Usando los conocimientos obtenidos por años de construcción de modelos, dibujó la columna vertebral de una cadena polipéptida en un trozo de papel. Se le ocurrió tratar de enrollar el papel para ver cómo podrían formarse puentes de hidrógeno a lo largo de la cadena polipéptida. El resultado fue una estructura que se enroscaba como un resorte. Bueno, tuve éxito. Encontrar la estructura me tomó solo un par de horas de trabajo de ese día de marzo de 1948 y la llamé hélice alfa.
La intuición de Pauling fue un gran paso hacia la comprensión de la estructura de las proteínas y del papel de los puentes hidrógeno en el segundo nivel de la estructura proteica. Debido a ese trabajo fue galardonado con el Premio Nobel en 1954. ¿Cómo se forman los puentes hidrógeno? Esta es una parte de una cadena polipéptida. Para alcanzar su estado de energía más baja, el oxígeno de un grupo CO se une con el hidrógeno de un grupo NH. Imaginemos que esta cadena es una cinta representada por el área verde. Cuando se forma la unión oxígeno-hidrógeno, se produce el arrollamiento de la cinta formando una espiral denominado hélice alfa. El cabello humano es un ejemplo de la estructura hélice alfa. ¿Qué es la permanente? Es darle a las proteínas una nueva forma. Kitty Victor es la directora de comercialización de Redken. Nos revelará secretos de la permanente para el mundo de la química. Básicamente consiste en lavar el cabello, enjuagarlo, cepillarlo y demás. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Está bien? Hagámoslo. Bueno, empecemos. La estructura hélice alfa es lo que le otorga a los cabellos esa capacidad de extenderse. De la misma forma que un resorte, el cabello se estira y vuelve a tomar su estado natural. En la proteína del cabello, rica en azufre, cada hélice alfa se enrolla alrededor de otras dos hélices alfa, formando una estructura similar a la de una soga. Estas sogas forman atados, unidos por uniones covalentes, azufre-azufre entre grupos laterales. Para hacer una permanente, los estilistas utilizan soluciones químicas que primero rompen o debilitan las uniones disulfuros y que luego las reforman. El doctor David Cannell, jefe de investigaciones químicas de Redken Incorporated. La unión disulfuro es una unión química formada por dos átomos de azufre entre dos cadenas proteicas o dos partes diferentes de la misma cadena. Lo que haremos será redistribuir las uniones de los cabellos para obtener un rizado permanente. Enrollamos el cabello alrededor de un rulero para darle la forma que queremos que tome. Luego aplicamos la primera solución, la cual debilita las uniones y nos permite redistribuirlas para rizar el cabello. Las uniones se alinean dentro de los cabellos. Cuando aplicamos la solución, estas comienzan a romperse o abrirse, por lo que las uniones disulfuro toman una nueva forma. Se han desplazado. Al final del proceso de rizado, las proteínas que componen la estructura de los cabellos se debilitan en forma suficiente. En el interior se desplazan con respecto a otras para tomar la forma del rulero. Ahora, debemos asentarlas en esta nueva posición, sujetarlas para obtener un rizado permanente. Se enjuaga la solución rizadora, se aplica un neutralizador o solución oxidante. Sin embargo, la unión disulfuro no se encuentra en el mismo lugar que al comienzo. Por lo tanto, estamos formando nuevas uniones disulfuro que sujetan el cabello en una nueva disposición. Bien, Kelly, creo que para ti va a ser fácil cuidarla. ¿Ves lo que sucede cuando se rompen tus uniones disulfuro? La seda es otro ejemplo de otro tipo de estructura formada por puentes hidrógenos, lámina beta. Las raras y preciadas propiedades de la seda están determinadas por la estructura de su proteína. Es la causa de la inusual resistencia y flexibilidad de la seda y de su único defecto. En forma contraria al cabello, la seda no es extensible. En la seda, la estructura lámina beta está formada por puentes hidrógeno entre cadenas polipéptidas. El proceso comienza con una sola cadena. Al acercarse otra cadena a la primera, se forma un gran número de puentes hidrógeno entre ambas, sujetándolas con fuerza. Esta es la causa de la resistencia de la seda.
Al unirse más y más cadenas de la estructura lámina beta, se hace más resistente y más flexible. Se trata de una estructura muy resistente, pero está extendida y no puede estirarse más sin romperse. Por el contrario, la hélice alfa de las fibras, tales como el cabello humano y la lana ovina, permiten que la proteína se extienda con facilidad y luego se vuelva a contraer. Lana, seda, cabello son proteínas estructurales, pero esta idea inteligente de la naturaleza, unir aminoácidos para dar función y variabilidad, puede utilizarse para otros propósitos. En realidad, la aplicación más importante de proteínas como residentes químicos en la célula es producir una variedad increíble de reacciones químicas muy específicas en una forma muy eficiente. Nuestro gran complejo industrial de plantas químicas funciona día y noche, llevando a cabo reacciones químicas. Sin embargo, hasta una célula primitiva es una planta química biológica que lleva a cabo cientos de reacciones en segundos, sin altas temperaturas, sin presiones externas, con pocas cantidades de energía y materia prima. Una célula puede producir un conjunto de compuestos puros muy complejos, cada uno diseñado a la perfección por una función específica. ¿Cómo lo hacen? Mediante el uso de enzimas. Las moléculas proteicas que actúan como enzimas se encuentran entre las creaciones químicas más complejas e importantes de la naturaleza. Una de las herramientas que ha incrementado nuestro conocimiento sobre la estructura enzimática no se descubrió en una mesa de laboratorio, sino en un escritorio, en una computadora. Richard Feldman está a cargo del Departamento de Gráficos Moleculares del Instituto Nacional de Salud. Ha dedicado gran parte de su carrera a construir por computadora modelos precisos de moléculas enzimáticas y otras proteínas basados en datos cristalográficos de rayos X. Las proteínas tienen una estructura exquisita. Si cambiamos incluso unos átomos de una proteína, no funcionará como debería. Entonces, queremos conocer y entender la estructura de la proteína. Queremos saber cómo se relacionan los átomos. Y creemos que una vez que comprendamos esto, sabremos mucho más sobre cómo corregir las moléculas que no funcionan bien o cómo diseñar nuevas moléculas. Aquí tenemos un gráfico computarizado de una pequeña hormona polipéptida, el glucagón, que interviene en el metabolismo del azúcar. Una ventaja de los gráficos es que los hidrógenos, por lo tanto los grupos laterales, pueden seccionarse para que podamos ver los átomos de la columna polipéptida. Este segundo nivel de estructura del compuesto es una hélice alfa. Bueno, el glucagón es solo una hélice. Puede tomarse un número de hélices en una secuencia aminoácido y unirlas. Tomando un cierto número de hélices y uniéndolas en una forma tridimensional, podemos obtener una estructura mucho más compleja. Pues bien, uniendo estas hélices, formamos una gran ristra, obtendríamos una forma muy curiosa, como la de una salchicha. Lo que tiende a suceder, por supuesto, es que las hélices individuales se compactan y entonces obtenemos una proteína de forma globular. Este es un modelo de mioglobina que se encuentra en el tejido muscular. Tiene varias secciones de hélices alfa enrolladas que dan lugar a un tercer nivel de estructura proteica, forma globular compacta. A partir de un dibujo como este podemos obtener un poco de información general sobre la naturaleza globular compacta de la proteína. En el caso de esta proteína solo hay hélices. En los otros que veremos habrá una combinación de hélices y láminas beta. Y parece que estas dos formas componen la mayoría de las proteínas que vimos hoy. Esta, la flavoproteína, una enzima que se encuentra en las bacterias atraídas por el nitrógeno, posee secciones de hélices alfa y láminas beta. En esta estructura terciaria, las láminas beta forman una pared rodeada por las hélices. Resultó que al observar una variedad de diferentes proteínas, cada una tenía una forma particular de enrollarse. Muchas de ellas eran diferentes.
Algunas se enrollaban desde el comienzo hasta el final. Otras se enrollaban desde la mitad hacia ambos extremos. Otras, primero una rama y luego otra. Hay toda una variedad de formas diferentes en que se enrollan las proteínas. Pero observar de algún modo a cada una de ellas nos ayuda a conocer al menos la forma más probable en que se enrollan. Antes que se produzca el enrollamiento, las secciones de la cadena polipéptida ya han formado hélices alfa dibujadas en verde. Las partes azules no helicoidales de la cadena se unirán y formarán la estructura lámina beta. En forma gradual la cadena se enrolla y llega a una forma globular. Esta forma se estabiliza luego mediante varios tipos de uniones diferentes, algunas covalentes, otras iónicas. Estas estructuras de las enzimas dirigen la reactividad química de la célula. En una célula hay muchas reacciones químicas que deben ocurrir y sin la intervención de otro factor externo, estas reacciones serían lentas, pues las pequeñas moléculas orgánicas se encuentran vagando por allí, ocasionalmente chocando unas con otras. Para hacer trabajar una célula, debemos hacer que estas reacciones se produzcan a una velocidad estable y más rápida. Por eso usamos enzimas para producir reacciones químicas específicas y rápidas. Si usted entiende cómo un barco atraca en un dock, entenderá también cómo se produce esta enzima. Esta forma representa la estructura de un punto activo de la enzima o dock. Y este es un modelo de una molécula óptimamente activa sobre la cual actuará la enzima. Se comporta como un extraño barco que llega a un dique. Podrá entrar solo un isómero óptico. La enzima y la molécula se atraen recíprocamente. Pero la molécula solo podrá ingresar a la enzima de una manera, de modo que cada forma del bote encaje en el espacio adecuado en el dique de la enzima. Pero cuando la molécula encuentra su lugar en la enzima, algo interesante comienza a suceder. Debido a la forma en que están distribuidos los átomos en puntos particulares de la enzima, una de las uniones se estira y se debilita. Ingresa un nuevo grupo y se une al átomo central, lo que provoca que la unión debilitada se rompa. Se ha formado una nueva molécula que pertenece a la misma familia óptica. El punto activo de la proteína está formado por partes de la secuencia aminoácida a lo largo de la cadena péptida, unida en 3 dimensiones. Entonces no hay solo una pieza importante en una cadena polipéptida. Todos los aminoácidos de la cadena son importantes y la estructura es importante porque une todos estos diferentes aminoácidos y los coloca en puntos muy específicos en 3 dimensiones para controlar los fenómenos químicos que se producen. Y esa es la relación entre la estructura de la proteína, las figuras secundarias, es decir, la hélice y las láminas beta, los aminoácidos que las componen, porque están proyectados en los puntos activos y son los que hacen que la enzima trabaje en forma específica y rápida. Pueden producirse enfermedades debido a una sobreproducción por parte del organismo de ciertas sustancias químicas. A veces puede producirse debido a una enzima demasiado activa. Usando los conocimientos sobre la estructura proteica, los científicos desarrollaron una nueva generación de medicamentos que bloquean la acción de las enzimas. Los ataques cardíacos son la causa de muerte número 1 en Estados Unidos. La presión sanguínea es un factor que contribuye a los ataques cardíacos y en algunos casos es causada por la actividad de una enzima. La renina es una enzima involucrada en la producción del vasoconstrictor más poderoso del organismo. En épocas de frío, la constricción de los vasos sanguíneos ayuda a conservar el calor del organismo. Pero hay personas que producen demasiada renina con mucha frecuencia, lo que provoca la constricción permanente de los vasos sanguíneos. El tamaño reducido de los vasos sanguíneos lleva a la presión sanguínea alta. Se está desarrollando un nuevo medicamento para tratar el problema que bloquea la actividad del exceso de renina. Utilicemos nuestro modelo de enzima para ver cómo funcionaría un medicamento que bloquea la actividad de las enzimas. A la izquierda está la molécula sobre la cual por lo general actúa la enzima. La molécula bloqueante a la derecha es diferente en 2 aspectos.
El bloqueante atraca y forma una fuerte unión covalente con la enzima. Como no hay un mecanismo para romper esta unión, la enzima bloqueada ya no puede producir la molécula que hace aumentar la presión sanguínea. Queda claro que cuando las proteínas no funcionan bien, provocan enfermedades y que la base de la mayoría de nuestras enfermedades es una molécula o varias que no funcionan como tendrían que hacerlo y que debemos hallar razones atómicas detalladas de por qué no funcionan como deberían. Resumiendo, las proteínas son grandes polímeros compuestos por aminoácidos. El número, clase y secuencia de aminoácidos en una cadena polipéptida determina todos los otros niveles de estructura. Esta secuencia lineal es la estructura primaria de las proteínas. Un segundo nivel de estructura, la hélice alfa y la lámina beta, es producto de los puentes hidrógeno. Un tercer nivel de estructura es el resultado del enrollamiento de la estructura secundaria que produce una forma globular. El cabello, la lana y la seda son proteínas que tienen solo los dos primeros niveles de estructura. Las enzimas son proteínas globulares que actúan como catalizadores.